Hola amigos y amigas y bienvenidos nuevamente a este espacio Potencializa tu conocimiento, el podcast a través del cual le entregamos información útil dentro del sector salud y dentro del desarrollo de las actividades del sector. En este podcast vamos a tratar básicamente 5 puntos acerca de los primeros auxilios en la empresa y cómo podemos mejorar la aplicación de estos programas dentro de las mismas. Comencemos. El primer punto que es bien interesante dentro de la aplicación de los primeros auxilios de las empresas es el tema de la inversión, dado que los empresarios normalmente ven la aplicación de algunos recursos económicos y físicos para primeros auxilios, lo ven como un gasto y no como una inversión. Lo ven en términos de cuánto dinero van a gastar en la implementación y la aplicación de estos programas, pero no ven de pronto cuál es el beneficio que puede darse dentro del marco de la ocurrencia de una emergencia, teniendo en cuenta pues que si hacemos una buena inversión en prevención, vamos a tener buenas herramientas a la hora de atender una situación fortuita dentro de las instalaciones de la empresa. Dentro de la elaboración de los planes de primeros auxilios, debemos tener muy en cuenta la colaboración con los sistemas de gestión del riesgo del municipio, del departamento y del país. Cuando ocurre una situación de emergencia generalizada, como por ejemplo un sismo que comprometa a toda la ciudad o a todo un departamento, normalmente el sector empresarial debe entrar a colaborar y a cumplir con ciertas actividades dentro de ese sistema de gestión. Por eso, todo lo que es gestión de riesgo debe tenerse muy en cuenta a la hora de aplicar las diferentes inversiones que se van a hacer en equipamiento y en capacitación para los primeros auxilios y para la respuesta a emergencias de las empresas. Normalmente, en muchas entidades, desafortunadamente, no se deja el dinero para inversión en las brigadas de emergencia y especialmente en primeros auxilios, no se deja destinado dentro de los presupuestos. Y este es uno de los problemas que afrontan la mayoría de entidades porque al no estar dentro del presupuesto aprobado por las juntas directivas o por los entes de dirección y control de la entidad, pues no los pueden, son recursos que no pueden mover. ¿Sí? Si yo no lo tengo en el presupuesto, pues no lo puedo gastar. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que el empresario sepa que el rubro para inversión dentro de prevención, dentro de seguridad y salud en el trabajo y lo que tiene que ver con brigadas de emergencia y primeros auxilios debe quedar dentro de unos presupuestos establecidos que generalmente se hacen a final de cada año para aplicarse en el año fiscal siguiente. Entonces, los presupuestos deben tener estos ítems. Es importante, vuelvo y les digo, que los empresarios empecemos a ver un poco la aplicación y la inversión en primeros auxilios y en prevención no como un gasto, sino como una inversión. Si yo estoy bien preparado para la atención de una emergencia, a la hora de que ocurra, pues sencillamente me voy a ver enfrentado a una situación para la cual sí estoy preparado y sus efectos negativos pueden mitigarse un poco. En cambio, si ocurre una situación para la cual no estoy preparado, lo más seguro es que los efectos negativos de esa situación fortuita van a ser más severos y vamos a tener pérdidas humanas y pérdidas materiales. Las más importantes pues son las pérdidas humanas, que representan no solamente pues, las pérdidas afectivas de las familias y amigos de los que resultan lesionados, sino también los problemas jurídicos posteriores que vienen para la empresa. Un accidente que ocurre dentro de una empresa y que no tiene un plan de respuesta a esa posible emergencia, terminan en demandas y terminan en procesos que pueden inclusive significar la quiebra de la entidad. Es muy importante dentro de los procesos de prevención y de inversión en prevención los elementos de protección personal. Esto no solamente tiene que ver con la prevención en los primeros auxilios, sino también en la aplicación de los sistemas de gestión y seguridad y salud en el trabajo, dentro de los cuales yo debo ofrecerle al trabajador unas condiciones seguras para desarrollar su labor. Los elementos de protección personal no deben escogerse eh, dentro de una visión de cuál es el más barato o cuál es el más caro, sino cuál es el más adecuado para el desarrollo de la tarea que la persona está desempeñando. Entonces, básicamente en el punto de inversión, haciendo un resumen, es la responsabilidad social corporativa que tiene cada empresa.
ser responsables ante sus empleados y las familias de los empleados y tener una colaboración directa con los sistemas de gestión del riesgo de la localidad, la buena utilización de los elementos de protección personal y que no veamos estas inversiones o estas compras y todos estos procesos no los veamos como un gasto inoficioso, sino como una inversión que estoy haciendo a mediano o largo plazo para nuestro personal y también para la preservación de la integridad de la empresa. Recordemos que por procesos jurídicos se puede perder mucho. En segundo punto, hablemos de los procesos de capacitación que son pues, bien importantes a la hora de hablar de primeros auxilios. Debemos instruir a nuestros trabajadores dentro del principio PAST, PAS, que significa básicamente proteger, avisar y socorrer. Son los tres principios o los tres pilares en los cuales yo debo capacitar a mi personal para proteger a la víctima y proteger al auxiliador en la correcta utilización de la bioseguridad y los protocolos de seguridad de atención en emergencias, enseñarles a mis trabajadores a avisar correctamente cuando ocurra un incidente y a prestar los primeros auxilios básicos, a socorrer a la víctima. Es bien importante que tengamos en cuenta que no todo el mundo está apto para prestar una atención. Hay personas que le tienen miedo a la sangre, hay personas que le tienen miedo a ciertas situaciones como el fuego, o personas que simplemente cuando ocurre un evento no esperado, pues reaccionan de forma inadecuada y lo que nos va a generar es un aumento en la afectación del evento como tal. Entonces, dentro de las empresas es bien importante identificar a estas personas que no tienen control emocional o que le tienen miedo a la sangre o que tienen miedo al fuego, a ciertas situaciones, y esas personas deben ser sujetos de protección y no deben ser sometidos a entrenamientos de brigadas porque son personas para las cuales pues, yo las puedo entrenar, pero ese entrenamiento se va a perder. Dentro de la capacitación se debe tener en cuenta el panorama de riesgos de la empresa. Yo debo instruir a los trabajadores de acuerdo a los riesgos que tiene cada entidad. Se debe hacer un cronograma ordenado de todos los temas que vamos a tratar durante los procesos de capacitación y hacer ejercicios prácticos, hacer ejercicios simulados. Hay una frase bien interesante que a mí particularmente me gusta mucho, la cual reza de la siguiente forma. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es bien importante que los empresarios entiendan que los procesos de capacitación y los procesos de instrucción del personal deben contener una intensidad práctica muy alta, más del 60% del proceso debe ser práctico para que las personas que están en los procesos de capacitación por lo menos puedan interiorizar los conceptos y puedan generar una respuesta adecuada en el momento en que ocurre una emergencia. Entonces, en el punto de capacitación, debemos instruir a nuestros trabajadores en proteger, avisar y socorrer. Recordemos que no todo el mundo es apto para esa tarea. Y un punto fundamental es definir dentro de las empresas los sistemas de alerta y alarma que vamos a utilizar en caso de que se presente una emergencia. En tercer punto tenemos aptitud versus actitud. Entonces debemos tener en cuenta las actitudes del personal para colocar en la brigada personas que realmente nos vayan a servir y que nos vayan a prestar un servicio adecuado. Debemos tener personas con actitud de servicio, gente que tenga deseo de ayudar, una actitud de servicio plena, desinteresada, que no estén en la brigada solamente por recibir dádivas o beneficios de la empresa, sino que tengan una predisposición a servir a sus compañeros y más en el eventual caso que ocurra una emergencia. Son personas que deben ser discretas y que deben tener mucho respeto por el dolor ajeno. Hoy en día estamos viendo un fenómeno que es muy triste. Cuando ocurre un evento desafortunado en una empresa, un accidente laboral, lo primero que vemos son fotos del evento colocados en las redes sociales. Recordemos que tomarle una foto a un paciente dentro del marco de una atención de primeros auxilios y subirlo a las redes sociales no solo es una falta de respeto, sino que puede ser sujeto a sanciones legales porque estoy violentando derechos de la víctima. Entonces, por favor, no coloquemos fotos de pacientes lesionados en las redes sociales. No solo es de mal gusto,
sino que pues está uno violentando la intimidad del paciente. Muy posiblemente ese paciente no querrá que su caso esté ventilado por todo el mundo. Otro punto importante son las aptitudes, con P, las aptitudes. Y dentro de esas aptitudes debemos que fortalecer en el personal el control emocional, un entrenamiento efectivo y propender por la condición física. Hay muchas empresas en donde el trabajo no es físico, es un trabajo de oficina y sencillamente cuando ocurre la emergencia pues no tiene la capacidad física para responder a ese tipo de situaciones. Por eso es importante que dentro de las aptitudes fortalezcamos las aptitudes de condición física y el entrenamiento debe ser altamente práctico, pero bajo los principios que encontramos en los diferentes manuales de atención prehospitalaria y de atención en primeros auxilios. Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo procesos de capacitación en las empresas, debemos ir especializando el nivel de intervención de las personas que están a cargo de este proceso. Otro punto importante dentro de los primeros auxilios empresariales es el botiquín. Por lo menos en nuestro país, en Colombia, seguimos viendo muchas empresas cuyos botiquines son cajas metálicas pegadas a la pared. Este tipo de botiquines no sirven porque sencillamente el botiquín debe ser un elemento que debe llegar hasta al lado del paciente cuando ocurre la emergencia. Entonces, si es una caja pegada a la pared, difícilmente voy a poder trasladar los elementos hacia el punto donde está el paciente. Esos botiquines deben contener solo lo esencial y en la medida de lo posible no contener ningún tipo de medicamento. Recordemos que la única persona autorizada para formular es el médico. Muy posiblemente nosotros de buena fe terminamos formulando un compañero de trabajo y resulta que ese compañero de trabajo hace una reacción alérgica a ese medicamento que yo le estoy suministrando y sencillamente lo que estamos haciendo es haciéndole un mal y estamos sujetos también a procesos legales. Al botiquín hay que revisarle las fechas de caducidad de cada uno de esos implementos, mantenerlo ordenado, especialmente pues es recomendable que ese botiquín esté ordenado dentro del protocolo ABCDE, o sea, primero lo de vía aérea y lo de ventilación y lo de control de hemorragia y circulación y debe tener todas sus fechas de caducidad o fechas de vencimiento de los implementos de los insumos dentro de las fechas útiles. El botiquín de emergencias debe ser acorde con la formación que tiene la brigada de emergencias. De nada me sirve un botiquín altamente especializado si el personal que está a cargo de la atención de los primeros auxilios pues no sabe cómo utilizar estas herramientas. El botiquín, como les decía al principio, debe ser móvil, debe ser portátil, en la medida de lo posible debe ser un maletín, una maleta que nosotros podamos trasladar hasta el lado del paciente para tener todos los implementos a la mano y poder empezar la atención mientras el sistema de emergencias médicas llega a continuar con la atención que nosotros hemos iniciado en el marco de los primeros auxilios. Por último, es bien importante que toda empresa tenga un plan de emergencias empresarial, un plan empresarial para la gestión del riesgo, el cual tiene que estar basado en su panorama de riesgos y de acuerdo a los riesgos existentes en la empresa, asimismo se estructura un plan de emergencia y contingencia. Ese plan debe estar por escrito, debe estar consignado en un documento al cual tengan acceso todos los empleados y esto debe ser un proceso de motivación para que los empleados hagan las averiguaciones y se aprendan el plan de emergencia no por obligación, sino motivados por su propia seguridad. Debe difundirse ampliamente dentro de la empresa y debe ponerse en práctica. Deben hacerse simulacros con sus respectivas evaluaciones. En la medida de lo posible ustedes pueden invitar a miembros de los grupos de socorro locales como Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos, para que ellos hagan el acompañamiento y hagan la evaluación del simulacro. Se puede también invitar a personas externas de entidades privadas que tengan experiencia en la elaboración y ejecución de este tipo de ejercicios. El plan de emergencias debe ser aprobado por la máxima autoridad de la empresa, si es una junta directiva, si es una asamblea general o si es una presidencia en cabeza de una sola persona, y debe ser enseñado a toda la población y debe ser verificado.
Entonces, el plan de emergencias, en resumen, debe ser flexible porque cada año debe estarse revisando y adecuando y actualizando. Debe ser participativo, que tenga que ver con todos los trabajadores y todos quienes están dentro de la planta física en el desarrollo de las actividades. Debe permanecer actualizado y debe ser realista y objetivo. Podemos tener planes de emergencias que en el papel se ven muy bonitos, pero a la hora de llevarlos a la parte operativa no se logran operativizar. Entonces, el plan de emergencias es un documento en donde se consigna todo lo que la empresa debe hacer al respecto. Muchísimas gracias, amigos míos. Esperamos que esta información sea de su agrado. Por favor, escríbanos a través de la plataforma de Contáctenos para nosotros saber qué temas quieren escuchar en estos podcasts. Estamos a disposición para hacer las investigaciones respectivas para el tema que ustedes quieran escuchar en este espacio. Recuerden que pueden afiliarse a la Asociación Nacional de Profesionales en Atención Prehospitalaria y su Centro Nacional Operativo en Salud para gozar de todos los beneficios que nuestros asociados tienen y para contribuir al cambio que debemos darle al sistema de salud para que este sistema sea cada vez más humano. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención.